Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Continuamos realizando entrevistas importantes. Este día vamos a hablar de impuestos, de tributación en Ecuador y para ello vamos a conversar en vivo con el ingeniero Diego Sierra, quien es el gerente de impuestos de Russell Bedford. Es importante tratar esta mañana, conocer de qué comprende, qué implica la ley orgánica para el mejoramiento de la economía familiar. Esta ley que fue aprobada mediante un decreto por el presidente de la República, Guillermo Lasso. Es la ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. Buenos días, Diego. Un gusto saludarle. ¿Cómo está usted? Jacinto, ¿cómo estás? Muy buenos días a tu audiencia. Un buen día, buenas noches, buenas tardes desde los diferentes países que nos están viendo. Sí, efectivamente, esta ley orgánica de fortalecimiento de la economía familiar está vigente desde el 20 de junio del 2023 y prácticamente aborda cuatro temas importantes, que es el impuesto a la renta de personas naturales, modificaciones nuevamente al régimen RIMPE, ya se regulariza el negocio popular, el IVA a los espectáculos públicos y adicional la nueva tributación a partir del 2024 para lo que son las casas de apuestas de manera electrónica. Diego, ¿cómo queda el impuesto a la renta, el IVA, perdón, para las personas naturales o el impuesto a la renta? El impuesto a la renta de personas naturales es algo curioso desde que está vigente, desde que existe esta modalidad de cálculo que era de los gastos personales, en los cuales había una deducción. Ustedes recordarán que no se podía superar las 13 fracciones básicas y que el límite de alimentación, vivienda no podría superar los $3,300 de acuerdo a cada año. En el año de 2021, cuando se emite la reforma tributaria por parte del presidente Guillermo Lasso, obviamente vino un cambio de lo que es el impuesto a la renta de personas naturales. Y esto significa que a partir del 2022 tuvimos un cálculo bastante especial y no le podríamos llamar afectó, sino que sí tuvo impacto en los contribuyentes que oscilaban sueldos de $1,200, $1,500, llamémoslo así, tomando como base. Y la modalidad de cálculo ya era máximo que se podía deducir canastas básicas, escuchamos de este término, y de forma global te podría decir de que no sobrepasaba los $5,000. Entonces vino un cuestionamiento en decir, bueno, si no supero los $5,000 en gastos personales, solo ese es mi límite, perdón, para que solicitar facturas, la mayoría cumple el tema y deja de pedir factura. Entonces, al ver esta problemática que surgió y al ver que el cálculo sí tuvo un impacto bastante considerable, a partir del 2023, bueno, ahí el tema del problema con la asamblea que se disuelve y obviamente le queda enviar, aprobar a la Corte Constitucional, se envía el decreto, la Corte aprueba y obviamente a mitad de año tenemos un nuevo cálculo de impuesto a la renta, sobre todo en las compañías de los que son en relación de dependencia. Viene este nuevo cálculo a mediados de año, algo que no se ha dado, sí, y obviamente te indica que de enero a mayo era un cálculo y a partir de junio empieza otro cálculo. Las empresas ya lo podían aplicar desde el 20 de junio, pero obviamente, ¿qué es lo que pasó? Que había que las empresas, las compañías grandes tenían que realizar modificaciones a sus sistemas, etcétera. Y esto ocasionó que la administración tributaria se pronunciara y a partir del 1 de julio eh, entrara este nuevo cálculo. Es así que vienen nuevos conceptos como son ingresos grabados, deducciones por cargas familiares. Vienen estos nuevos
conceptos, ¿no? Que a la mayoría de personas le cogió de nuevo, porque obviamente indicaban, yo tengo mi esposa, yo tengo mi esposo, tengo mi papá, tengo mi mamá, tengo mis hijos, todo eso voy a ubicarle como carga, pero había que cumplir requisitos, de eso hay que estar claros. Es un poco, creo que faltó sociabilizar. Había el tema del cálculo de esto, pero obviamente, como dicen, hay que leer la letra pequeña y había requisitos que cumplir. Es así que a partir del 1 de julio Diego, ya estamos en un nuevo cálculo. Sí, dime, sí, Jesús. para que luego me profundice esa parte. Diego, entonces el gobierno de Lazo llega al gobierno y primero sube los impuestos porque al reducir las deducciones realmente estaba subiendo impuestos y luego una vez que disuelve la asamblea como que quiere congraciarse con la clase media y vuelve a permitirle que tenga más digamos, exenciones tributarias. Sí, ya, bueno, en términos, sí hubo, como digo, como lo indiqué, hubo un impacto bastante considerable. Obviamente el impuesto sí afectó a estas personas y obviamente aparte de esto es la temática de decir, tengo el control de ciertos contribuyentes, ya que obviamente solo ubico hasta en el año 2022 y solo ya facturas hasta $5,000, daba indiferente si no soy obligado a llevar contabilidad o es un empleado en relación de dependencia, ¿qué hago con los otros gastos? Sí, entonces ahí también venía un tema de IVA, ya que obviamente eh, eh, se podría decir de que no solicitaban la factura en toda su extensión. Y ahora con el 2000 vieron que un poco no podían tener ya el control de ciertos contribuyentes, ya que hay el tema de los cruces de información. Y a partir del 2023, claro, ya se amplía un poco el espectro y dice, bueno, ¿sabes qué? De acuerdo a tu carga familiar, pídeme el número de facturas hasta tal monto y obviamente volvemos otra vez a este requisito fundamental. Y sí, ahora sí existe un beneficio, sí, porque de eso se trata, es un beneficio para fiscal que obviamente quieren utilizarlo para deducir su impuesto a la renta. Diego, es decir, que ahora con esta ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, ya las personas pueden sacar más facturas y pedir con ello que le bajen el impuesto a la renta en una mayor cantidad. Sí, sí, claro que el cálculo es, el gobierno estableció tablas de acuerdo a las cargas familiares y sobre eso, entre los gastos personales y las cargas familiares y el límite de cargas familiares, sí, usted escoge el menor. Entonces, si yo tengo dos cargas familiares, por lo menos tendré que llegar, sí, hasta a cubrir gastos personales hasta 8,400 dólares, ¿no? Entonces, esa es la temática, que de acuerdo a las cargas familiares, usted eh, pueda obtener estas facturas, sí, y poderlas justificar ante el SRI. Vamos a ver en el siguiente ejercicio fiscal cómo los contribuyentes deberán justificar de acuerdo al anexo de gastos personales. En el tema de la deducción de gastos personales, que había que estar guardando las facturas por años ahí para presentarlas, tenerles de respaldo, había la posibilidad anteriormente de que en el rubro de salud una persona podía pedir la deducción hasta de más de $10,000. Eso se eliminó y ahora hay la posibilidad de hacer esa deducción solo en el área de salud de un monto grande, digamos, de impuestos, Diego. A ver, la forma de cálculo sí es especial, ya no existen los límites en el tema de los rubros de vestimenta, educación, agricultura, vivienda, turismo, ya no existe este límite, pero obviamente todo se va a limitar a las cargas familiares. Es decir, entra este nuevo tema de enfermedades catastróficas,
que ya lo publicó el Servicio de Rentas Internas del respectivo listado de enfermedades catastróficas. Y obviamente, si yo tengo dos cargas familiares y tengo enfermedades catastróficas, tengo una persona con enfermedad catastrófica, tengo una persona o yo tengo enfermedad catastrófica, yo me voy a poder deducir máximo hasta $15,000, ese va a ser mi tope, ¿sí? No lo va a hacer más. Entonces, sí, obviamente, solamente cumpliendo este requisito de enfermedad catastrófica, nada más. Y discapacitados tienen este tema de la 2 veces la deducción, pero obviamente pueden pedirlo, pero hasta cumplir el tema de las cargas familiares, que el tope es de 5 cargas familiares, o si usted tiene 5 cargas familiares o más, el tope será igual a los 15,294, que es la canasta básica multiplicada de enero multiplicada por 20. Entonces usted podrá deducirse el 18% de ese valor. Esta mañana estamos conversando con el ingeniero Diego Sierra, quien es gerente de impuestos de Russell Bedford, empresa que sabe de tributación, de impuestos. Así que, Diego, ¿qué pasa con este régimen especial RIMPE? ¿Y qué implica esto del RIMPE, Diego? Bueno, el régimen RIMPE se ha vuelto tan complejo, muy complejo, les voy a decir así, que hay cambios, pero obviamente aplican desde el 2024. El tema del IVA en negocios populares, que pasaba de ser un régimen que no grababa IVA, ahora ya a partir del 1 de julio, todas las transacciones son grabadas con tarifa 0%. Bueno, en el ámbito del derecho conceptualmente son dos cosas diferentes, pero claro, para una persona dice, bueno, si yo era RIMPE negocio popular, a mí me decían que no grabé, la ley decía que no grabé IVA, no grababa IVA, pero ahora es algo especial, ya que al ser una transacción del 0% de IVA, te pongo el ejemplo que puede pasar lo siguiente: digamos, una persona vende ropa, vende electrodomésticos, vende celulares. Si está en negocio popular, toda esa mercadería, sí, que él venda, va a ser grabada con tarifa 0%. Sí, en cambio, si es un negocio RIMP emprendedor, tendrá que grabar toda, es la misma mercadería, tendrá que grabar el 12% de IVA. Entonces, esos son ciertas cosas que prenden este régimen, pero hay que asesorarse, porque debemos estar claros, por ejemplo, que cuando salieron estas modificaciones, un ejemplo, el gremio de los taxis, si la gente que se dedica a esta actividad, obviamente, al ver que ellos ya podían cogerse un régimen RIMPE negocio popular, ellos decían, bueno, ya voy a emitir cierto documento, ya voy a grabar la tributación de esta manera, un ratito. Sí, cuando se expide una nueva ley, hay reglas, y de forma rápida los impuestos indirectos, como son el IVA, graban al siguiente mes, y los impuestos directos, como es el impuesto a la renta, graba desde el siguiente periodo fiscal. Entonces, obviamente, el gremio de taxis, si va a acogerse a esta ley, será a partir de enero del 2024, a partir de enero del 2024, pero no podrá acogerse en este 2023, tendrá obviamente que cerrar su impuesto a la renta de acuerdo al régimen que le corresponda. Eh, Ahora ya tenemos la nueva tabla de Diego, negocio. Claro. Diego, ¿y esto es bueno o es malo? Porque al acogerse a este nuevo esquema, los pequeños negocios que ganan menos de 20,000 o que negocios de menos de $20,000 y los taxis tendrían que emitir factura y al final termina siendo más costoso el producto para el comprador. Bueno, ahora con esta forma de negocio popular, obviamente dejan de emitir, bueno, ya hay esta dualidad. em, y hay esta dualidad que pueden emitir facturas y notas de venta. O sea, el régimen se volvió tan complejo, ya que el negocio popular únicamente emitía notas de venta, y son ahora los únicos documentos físicos que se puede emitir. Pero al ver que hay contribuyentes que están en negocio popular, ojo, que solamente son personas naturales,
que tenían tal vez, hacían negocios con el Estado, proveían algún producto, algún servicio, y ellos obviamente entregaban el respectivo documento que le amparaba la ley, como es la nota de venta. El sector público decía, no te puedo aceptar la nota de venta porque tú emites, yo solamente acepto facturas, no notas de venta. A ver esta problemática, ahora el negocio popular puede emitir nota de venta y puede emitir factura. Que si es beneficioso, de cierta manera es más, si es más simple, sí, ya que obviamente no tendrá que hacer declarar, si digamos, una persona que se dedica a la actividad del taxismo, sí, a partir del 1 de enero, él tal vez venía haciendo declaraciones mensuales, semestrales, ahora ya no, en negocio popular ya no tendrá que hacer estas declaraciones, y obviamente viene acompañado de un contador o de un experto en el tema que le ayude a hacer, sino que obviamente pagará su cuota de acuerdo a la tabla, a los ingresos hasta los $20,000, y eso obviamente cubrirá el tema del impuesto a la renta y del IVA, como son tarifas 0%, y la norma expresa que en 0% no se realiza declaraciones en este régimen, únicamente en este régimen de negocio popular, pues obviamente un poco se simplifica. Pero sí hay que tener claro que desde siempre este gremio tiene que entregar los documentos autorizados por la ley, que son factura o notas de venta. O sea, eso no olvidemos. O sea, hay que entregar la respectiva documentación. Entonces, sí se simplifica un poco y obviamente de acuerdo a los ingresos, que ese fue el debate de la Corte, ese fue, perdón, lo que declaró la inconstitucionalidad de parte de la Corte Constitucional, en el cual indicaba, bueno, ¿por qué el negocio popular tiene que pagar únicamente $60 y todos los otros regímenes tienen un impuesto progresivo, como son los principios tributarios? O sea, entre más gano, más pago impuesto. Entonces sí fue un llamado de atención, y obviamente ahora el negocio popular por eso ya tiene escalas en los cuales obviamente pagará su impuesto a la renta acorde a los ingresos. Es decir, que a partir de julio o a partir del próximo año, una tiendita de barrio ya tendrá que pagar impuestos, declarar impuestos, Diego. Sí, efectivamente, esto fue hecho obviamente para los pequeños contribuyentes, pagarán su cuota, existe la obligatoriedad de emitir documentación, el documento que sustente para las personas su costo y gasto. Entonces, obviamente, ahora un poco se entiende que si una persona está en relación de dependencia, va a comprar alimentos, va a surtirse de ciertos productos para la vivienda, obviamente tendrá que cubrir sus gastos personales, y para cubrir sus gastos personales necesita documentos. Entonces tendrá que solicitar a la persona que compre, sí, el respectivo comprobante de venta para sustentar el tema de gastos personales. Entonces, como ves, es un círculo que se va dando. Estamos conversando en vivo con Diego Sierra, esta importante entrevista sobre los impuestos en Ecuador a raíz de la aprobación, la vigencia de esta ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. Diego, también, mediante esta ley se establecieron impuestos para los espectáculos públicos, es decir, que quien va al teatro, al cine, a un concierto, tiene ahora que pagar IVA. Sí, sí, Jacinto, bueno, hago un paréntesis, y obviamente de esta ley hasta el día de ayer, todavía falta que se emita el respectivo reglamento, sí, que estamos a la espera, que todos esperábamos hasta hasta el 30 de junio, esperábamos con bastante anhelo que se emita ya el respectivo reglamento, pero obviamente no se lo ha hecho, y quedan muchas cosas ahí todavía entredichas. Y sí, el tema de lo IVA de los espectáculos públicos, obviamente, vinieron conceptos, todo esto tiene que ver mucho con toda la normativa que ya estaba dicha, y ahora con los conceptos de si, bueno, ¿qué es un espectáculo público? ¿A qué me acojo? ¿Qué interviene? ¿Qué son
arte y cultura, que obviamente está establecido en un decreto presidencial, y obviamente esta atracción, esta conglomeración de ir a la presentación de un artista, un partido de fútbol, etcétera, ahora ya paga un 12% de IVA. Entonces, como todo impuesto, el impuesto al valor agregado, a quien, a quien llega este impuesto es obviamente al consumidor, porque el contribuyente, en este caso las empresas perceptoras de este IVA, no lo van a asumir. Y obviamente tendrá que trasladarse al consumidor. Entonces, el valor del boleto sí va a ser un poco más caro. Y ahora lo que tenemos que tener, las dudas que saltaban es, como usted conoce, ya hay conciertos con preventa, ya se pagó el respectivo impuesto. Obviamente no podemos decir que esto tenemos que hacerlo tema regresivo. Ya hubo publicidad de ciertos conciertos que establecían precios, pues obviamente tendrá que con resolución y norma expresa indicar qué va a pasar con esto. Hay algunos que tengo entendida que ya cambiaron, sí, los valores, y obviamente el momento del pago se grabará el respectivo impuesto. Diego, usted que es un experto en el tema de impuestos, de tributación, ¿qué pasa según esta ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar con la devolución del IVA a los abuelitos, a las personas mayores de 65 años y también a las personas con discapacidad? ¿Eso se mantiene? ¿Pueden seguir haciéndolo? Sí, eso hay que tener claro, ya sé por dónde va la pregunta, ya que obviamente yo puedo coger como carga, retrocedo un poco al tema del impuesto a la renta de personas naturales, yo puedo coger como carga a mi papá, a mi mamá, las personas discapacitadas, pero obviamente no quiere decir eso de que la factura ya no tenga que salir ahora, digamos, como ejemplo a mi nombre, sino que obviamente voy a cubrir el gasto de mis padres, y obviamente ellos emitirán la factura al nombre de mis papás, y ellos podrán seguir solicitando, si son de la tercera edad, podrán seguir solicitando el IVA. No ha cambiado en eso, hay que estar muy claros. Sí hubo un ánimo de decir, bueno, ahora que yo cubro los gastos de mi papá, las facturas tienen que salir con gastos de mi papá, y les dejaban sin el beneficio tributario de la devolución del IVA. No, o sea, mucho cuidado con eso, que el sentido de la ley nunca dijo que cambien el beneficiario de la factura, únicamente habla de cubrir el tema de los gastos. Es decir, ese pago que yo hago por tal vez la alimentación de mis padres, ciertos servicios, etcétera. Eso es lo que yo cubro con mi dinero, pero obviamente no puedo decirle que ahora las facturas salgan a mi nombre ni nada por el estilo, ya que obviamente ellos tienen un beneficio que es la devolución del IVA. En las facturas, entonces, para la devolución del IVA tienen que seguir saliendo a nombre de los padres o los abuelitos, porque caso contrario ya no tendrán ese beneficio de devolución del IVA, Diego. Claro, sí, sí, eso hay que tener mucho cuidado. Sí, sí nos llegaron consultas respecto, no, y ahora con esta ley, mis padres pierden el beneficio. No, o sea, un ratito. Lo único que le dice la ley es que manda una carta expresa del papá que dice que sí se acoge al tema de cargas, y obviamente el SRI con sus plataformas, con sus cruces de información, establecerá un adecuado anexo en el cual puedan cruzar información. Y obviamente no pierdan este beneficio que en ninguna parte de la ley se ha dicho que se deroga o se desconoce, sino que obviamente es un tema de adaptarse a esta nueva forma de deducción, pero claro, no puedo asumir de que se cambie todo un esquema de cómo es la facturación a los padres y obviamente pierdan este beneficio. Y según esta ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, Diego, ¿qué pasa con las personas que reciben pensiones de Montepío, de jubilación? ¿Ellos siguen siendo exonerados del impuesto a la renta o tienen ya que pagar algún impuesto? No, mira, a ver, el tema de la carga, como llamamos, como estábamos conversando, teníamos uno, dos, tres, cuatro cargas. La idea es que ninguna de estas cargas percibe ingresos grabados, ¿no? Eh,
¿qué quiere decir ingresos grabados? Ahora, claro, todo el mundo dice, bueno, ¿y qué es ingreso grabado para yo de ser una carga? Es decir, que nos mantiene un RU, que mantienen un RU, que reciben dividendos, que reciben jubilaciones del exterior, eso se llama, eso se reconoce como ingresos grabados, que perciben honorarios profesionales. Entonces, si yo deseo acogerme como carga a mi esposa y mi esposa percibe ingresos o tiene un RU o tiene un negocio, obviamente no lo voy a poder considerar, o si tengo a mi padre que percibe una jubilación del exterior, no lo voy a poder considerar como carga. Pero obviamente llegaron las consultas, decía, pero mi papá percibe, es pensionista del Estado, recibe la jubilación del ISPA, del IES, un ratito, o sea, entonces no puedo acogerme como carga, no, o sea, esos ingresos siguen siendo exentos, son exentos y prácticamente si mi papá o mi mamá percibe la pensión del IES, sí, por jubilado, obviamente yo puedo acogerle a mi papá, a mi mamá y ser considerado como carga, ya que esos ingresos son exentos. Entonces, como ven, sí faltó esa conceptualización de ingresos grabados, de ingresos exentos, para yo poder acogerme como carga. Entonces, despreocúpese en ISFA y los pensionistas del Estado, los que perciben las pensiones del ISFA, ISPOL, eh, el tema del IES, sus ingresos no han cambiado, solo hay este tema de las cargas nomás. Y Diego, y ahora, si no hay el reglamento a esta ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar, ¿esa ley está en vigencia o hace falta que se aplique, se ponga en vigencia el reglamento? Verá, Jacinto, como analista, obviamente nosotros cuando aplicamos una norma tenemos que ver todo en conjunto, ¿sí? Para ver si es que hay vacíos o no lo hay, y ver el tema de los principios tributarios, de que no haya no sea lesivo para el contribuyente, ¿sí? Y obviamente se analizó todo esto cuando se salió la ley y como indico, hay cosas que ya están extremadamente claras en los cuales el reglamento, ojo, que el reglamento entra a complementar la ley, pero nunca cambiar el sentido de la ley. Eso hay que estar clarísimo, nunca va a cambiar el sentido de la ley. Entonces, en el impuesto a la renta de personas naturales tengo sujetos activos, sujetos pasivos, tengo la forma de cálculo, tengo la administración tributaria emitió una resolución donde aclaró el tema, pidió requisitos, resoluciones. Entonces, uno como experto y como cumplimiento de la ley, nosotros decimos, bueno, esto si la ley me indica que tengo que aplicar desde la promulgación en el registro oficial, ya lo tengo que hacer, veo todas las variantes y digo, sí, ya tengo todo, ya tengo toda la información, tengo todo el cumplimiento que se emite en una norma, entonces procedo a aplicar. El reglamento nunca va a cambiar el sentido de una ley y obviamente lo que el SRI nos ayudó es aclarando ciertos temas con una resolución y en el tema de ingresos en relación de dependencia o en el tema de impuesto a la renta de personas naturales, claro, aclara el tema y se procede a su aplicación. Y obviamente como esto es de carácter conocimiento social, el SRI ha venido haciendo campañas, que es decir, a partir del 1 de julio, utiliza tus gastos personales, haz tu recálculo, haz tu formulario de gastos personales. Entonces, obviamente, ya lo hay todo. Entonces, era innegable que se puede, que su aplicación. Diego, pero quedan muchas dudas. Usted es un experto en tributación, trabaja en la empresa Russell Bedford. Las personas que tengan inquietudes, ¿cómo se pueden contactar con ustedes para solicitar asesoría, para tener claro este panorama de los impuestos aquí en Ecuador, Diego? Sí, bueno, nosotros estamos ubicados en la avenida República y Ulloa, sí, edificio Russell Bedford, sí, o a mi número de celular 099-789-1536, y ahí obviamente podemos concretar la respectiva cita y ver, analizar cuál va a ser su impacto tributario. Ya les digo, no es fácil, no está, régimen RIMPE no está fácil.
sí hay bastantes cosas que hasta ahora se publican, comentan, y dicen, bueno, yo tengo este caso, y ahora los artesanos les excluyeron del régimen RIMPE, les excluyeron a los artesanos, y claro, ahí dice, ¿y grabo o no grabo IVA? ¿Qué va a pasar? Etcétera. ¿Desde cuándo sería su aplicación? Entonces, son todos estos temas que obviamente deben buscar la debida asesoría. Además, digo que ustedes les pueden ubicar también en las redes sociales, en Facebook, también tienen una plataforma digital donde está con información y contacto. Sí, nosotros también estamos en redes sociales como Russell Bedford Ecuador, estamos en Facebook, en Instagram y también tenemos nuestro canal de YouTube en el cual obviamente están ciertos tips acerca de esta nueva ley, gastos personales, devolución de impuestos. Entonces ahí en los cuales nosotros nos pueden buscar y ahí están la dirección, los teléfonos para realizar las respectivas consultas. Sí, porque capaz que con esta nueva ley aumentaron las personas que deben llevar contabilidad, Diego. Ese, ese, ese es otro tema, ya que sí existía confusión porque el régimen RIMPE indica que no, el régimen RIMPE emprendedor señala que no es obligado a llevar contabilidad, pero claro, obviamente si yo soy una compañía constituida bajo la superintendencia de compañías, indicaban, bueno, yo estoy régimen de un emprendedor, soy una compañía, una SAS, y ya no dejo de llevar contabilidad, cuando obviamente sabemos que la ley de compañías habla del tema de la obligatoriedad de llevar contabilidad, y también hubo esa reforma en la cual indicaba que el régimen RIMPE no está obligado a llevar contabilidad, a excepción de que si alguna norma señala lo contrario, pues deberá acogerse a a esa normativa y deberá llevar contabilidad. Entonces, ya que obviamente a la superintendencia se ingresa estados financieros, notas a los estados financieros, entonces no se puede dejar desconocer simplemente por un régimen. Diego, ¿y qué tan difícil es trabajar y vivir en este número, en este mundo de los números y los impuestos? Sí, mi estimado Jacinto, te digo que es un, es un pacto entre la contabilidad y el derecho. Obviamente que contamos con toda la expertise de los profesionales en derecho y obviamente los profesionales contables, y llegamos este tema de la tributación no puede vivirse solamente del derecho, solamente de la contabilidad. Obviamente tienen que convivir entre los dos, y obviamente sí es complejo, y que obviamente hay empresas que buscan su planificación tributaria, y esto es un ámbito de finanzas, esto es ámbito de leyes, esto es ámbito contable. Entonces es bonito, es chévere este tema de la tributación, de la consultoría, pero tiene su grado de responsabilidad también, obviamente, el prestar una adecuada asesoría, esa línea delgada entre la ilusión y la evasión. Y bueno, eso es lo que nosotros siempre es lo que estamos acogidos al tema de la normativa tributaria para no ser expuestos a los contribuyentes. Muchas gracias a las personas que vieron la entrevista. Les invitamos a que sigan compartiendo esta entrevista del ingeniero Diego Sierra, quien es el gerente de la empresa Russell Bedford, que se encarga de impuestos, de tributación en Ecuador. Diego, muchas gracias por su tiempo, por permitirnos clarificar y conocer un poco más sobre esta ley orgánica para el fortalecimiento de la economía familiar. Muchas gracias, Diego. Jacinto, a ti y a toda tu audiencia, muchas gracias, y bueno, ya sabes, estamos a las órdenes, y bueno, a seguirse a los profesionales del ámbito contable, financiero, tributario, a los representantes legales, gerentes. Hay que seguir actualizando y ver estos temas que obviamente afectan a los contribuyentes.